minutos nada más. Espíritu Santo, te pedimos tu dirección, tu guía, Señor, en esta palabra. Queremos que tú, Padre, puedas tomar el control de mis palabras y que esta reflexión pueda edificar la vida de todos los que están aquí, Señor. Muévete de una manera especial, muévete de una manera poderosa, Señor, en medio de cada persona que está en este lugar. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a atesorar esta palabra y a practicarla, Señor, después de haberla aprendido. Confiamos en ti, Señor, y lo que tú puedes hacer en este momento. Amén. Mark Twain dijo algo muy importante e interesante, que ese es el seudónimo de él, ese no es el nombre de él, pero Mark Twain, como mejor lo conoce, dijo algo muy, pero muy importante. Habló sobre los 2 días más importantes que puede tener una persona. El primer día es el día en que una persona nace. Y el segundo día más importante es cuando la persona... Ok, por aquí dice que muere. Son un poquito crueles, ¿no? Voy a repetirlo. El primer día cuando la persona nace y el segundo día cuando la persona... Vuelve a nacer, dice por aquí. Eso está interesante. Eso no lo dijo Mark Twain, ¿verdad? Eso lo dijo el pastor. El viernes uno me dijo, el día más importante, el segundo día es cuando uno se casa. ¿Sabes quién dijo eso? Un soltero. No fue Mariel, no estaba bien. Pero digo un soltero. Ese es el día más importante, hermano, porque tú no te has casado. Entonces, el segundo día más importante, dice Mark Twain, el primero es cuando naces y el segundo es cuando tú entiendes para qué naces. Uno, cuando tú naces, y el segundo es cuando entiendes para qué naces. Me gustó este pensamiento, me pareció muy interesante. Cuando uno habla de propósito y no toma en cuenta este tipo de pensamientos, tal vez no lo dijo Pablo, tal vez no lo dijo Pedro, pero es algo muy realista. Que usted entienda, cuando yo nací, oye, qué importante, usted se acuerda de su cumpleaños, la gente le gusta que se acuerde de su cumpleaños, que usted le llame, le escriba, lo feliciten, le den una torta, le piquen la torta, le den los zapatos, uno le gusta. Pero uno también debe entender que el segundo día más importante de uno debe ser cuando uno entiende para qué nace en esta tierra. Y eso me habla de propósito. Tal vez usted dirá, bueno, ya escuché la clase de propósito y por eso no voy a entenderme muchas cosas que me escuché en algunas clases y pude saber que ya se le están explicando. Pero hablar de propósito no es algo trivial, no es cualquier cosa, no puede ser tomado a la ligera. Hablar de propósito es el sentido que puede tener un hombre en la vida. El propósito me responde al qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué de mi vida. Eso es lo que me dice el propósito. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y hay un versículo que yo digo a la gente, hermano, en este bloque que se ha abierto para hablar de estos temas, usted necesita aprenderse de memoria. Y es el Salmo 138:8. ¿Quién se lo sabe? Levante su mano. Qué bueno. Bueno, algunos se lo saben textualmente, pero más o menos saben lo que dice. Usted se lo va a aprender hoy. Y se lo va a aprender de memoria. Y se lo va a acordar la cita, que queda en Salmo 138:8. Dice, ¿lo tienen ahí? Lo tienen aquí arriba. Bueno, el que no lo tiene, busque. Lo voy a dejar que lo busque a pesar de que está aquí. Y si tiene un lápiz, por favor subraye ese versículo. Colóquelo en resaltador como usted quiera. Pero por favor, apréndaselo hoy conmigo. Bueno, dímelo si se lo va a aprender. Usted hoy si no se lo sabe. Dice, dígamelo conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, que es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El otro pedacito del canto era lo más importante. Pero el primer pedazo, en la parte A del versículo, yo tengo otra versión, por eso es que decía otra cosa. El primer pedazo es lo más importante en este versículo y que quiero que se le quede grabado. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito para todo. Mira, hay propósito en los animales,
en las plantas. Cada planta tiene un propósito. En el ecosistema, todo lo que pasa, el agua, los ciclos del agua, todo tiene un propósito. El universo tiene un propósito. Eli les puede explicar de esto. Él trabajó, ¿te acuerdas? Eli, tú trabajabas en el Museo de los Niños. Y Eli sabe de los astros. Si usted quiere saber de los astros, pregúntele a Eli. Mire, si la Tierra está unos kilómetros más lejos del Sol, se enfría, nos congelamos y nos morimos. Si está unos kilómetros más cerca de lo que está ahorita del Sol, nos achicharramos y nos quemamos. Todo, ¿varón? ¿Estoy mintiendo? No me debe mentir, ¿eh? Todo tiene un propósito, hermano. Todo fue diseñado con un propósito. Nada fue casual, nada fue hecho porque bueno, lo lancé ahí. No, las teorías que dicen el Big Bang, ¡pum! Se explotó todo y de repente todo salió tan bonito y tan ordenado. Pero bueno, usted sabe, ahí salió todo. ¿Cómo explica eso científicamente? No sé, pero salió todo. Porque eso no hay explicación científica de las teorías, de las otras teorías. Esto tiene explicaciones y me gustaría darle las explicaciones científicas para que le guste. Después yo se la doy personalmente para que lo entienda. Pero todo tiene un propósito. Tal vez a esta altura la gente siga creyendo. Bueno, hay películas que siguen saliendo así. Que usted vino a la tierra porque lo trajo la cigüeña. Hace mucho, hace unos meses, salió una película, lo que la cigüeña no contaron, creo que se llama así el título de la película, lo que la cigüeña no contaba. Una película un poco rara, el final de la película es un mensaje subliminales, o sea, no subliminales, son mensajes claros de las políticas que se manejan ahora. Después la cigüeña viene y le entregan niños a dos parejas, hombre y mujer, a dos jóvenes, a dos personas mayores, después se le entrega a dos mujeres, después le entregan los niños a dos hombres, porque aquí los niños son para todos, ¿ves? Ese es el mensaje que usted está viendo en la película. Oye, que, o sea, qué fino la película, no sé qué, y de repente usted ve todo eso, ¿verdad? Y es interesante lo que presenta, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que mucha gente todavía piensa que viene de la cigüeña y todavía sigue enseñándole eso a sus niños. Mira, tú viniste de la cigüeña. Otros pensarán o dirán lo que sus hermanos le han dicho. Tú eres adoptado. A ti te recogieron de la basura. Tú eres un adoptado. Si usted se ríe porque también se lo dijo a su hermano, ¿verdad? También se lo dijo a su hermano. Y por eso, tal vez se diga. Pero no es así, ni usted vino de la cigüeña ni ha sido adoptado. Otros piensan y se dicen, y los padres le han dicho, tú eres producto, hermano, de un error. Pero tú naciste, bueno, yo te estaba esperando, pero saliste. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que se manejan y la gente le ha dicho, padres a sus hijos y madres a sus hijos también. Tú naciste, nadie te está esperando, pero tú naciste. Pero aunque suene esa teoría, uno sabe, según este versículo, que no tiene un propósito aquí en la tierra, que no está aquí por casualidad, sino para cumplir un propósito de Dios. Amén. Usted está aquí con un propósito. Diga, yo tengo un propósito. Sí, todos tenemos un propósito. Pero hay muchos que han tratado de definir lo que es el propósito. Disculpe que apague esto, hermano, que esto me distrae. Hay muchos que han tratado de definir el propósito. Usted escucha enfoques hinduistas que dicen que están ayudados con lo que son los agnosticismos, con los griegos, y dicen, al tú tener el conocimiento pleno de las cosas, ahí tú vas a poder alcanzar el propósito. Otros dicen, cuando llegues al nirvana, listo, tienes el propósito. Los enfoques filosóficos dan respuesta y dan respuesta. Hubo un hombre que estaba leyendo en el libro y decía, un hombre que escribió y le preguntó a 250 filósofos, ¿cuál es el propósito de la vida? Y los 250 escribieron eso. Dice que el libro es más enredado, pero bueno, eso es enredadísimo. Dice que todo el mundo que llega tratando de una respuesta sale más confundido de lo normal. Nadie entiende, todo el mundo apunta hacia un lado. Dice que el libro está entre depresiones, frustraciones, momentos de alegría. Nadie entiende lo que realmente quiere decir el libro, con la gente tratando de responder lo que es el propósito. Hay una filosofía de lo absurdo, que dice la filosofía del absurdo, que todo aquel que esté buscando su propósito estará condenado al fracaso. Eso lo dice la filosofía de lo absurdo.
Todo aquel que esté buscando un propósito terminará condenado al fracaso. No hay forma de descubrirlo, no lo vas a entender. Si te pones a buscarlo, serás un fracasado, perderás tu tiempo porque no lo vas a conseguir. Ese es el enfoque filosófico. Hay uno que son los enfoques místicos, ¿no? Que es la nueva era, usted sabe, siéntate en calma, escucha la música, colocas paz interior dentro de ti, piensa en lo que tú tienes, en lo que tú eres, sácalo, vamos, ¿quién eres tú? Y empiezan a decirte, y él dice, sí, lo persigues, ya estás llegando al propósito. Si fuera así de sencillo, todo el mundo en la tierra entendiera cuál es su propósito y todo el mundo tuviera propósito en la vida. Porque usted ve que la gente sigue sin el propósito de su vida. Si fuera así tan sencillo, todo el mundo supiera cuál es su propósito, pero no lo han conseguido de esa manera. Otros lo hacen de manera de autoayuda, ¿no? Que va algo veces similar con lo que es la parte mística. La autoayuda, bueno, te dice quién eres tú, lo que puedes hacer, ve tus fortalezas, ve tus debilidades, ve lo que tú quieres lograr, apunta alto, sigue adelante, vamos, cree en ti, en lo que tú puedes hacer y lo lograrás. Tú tienes una meta, la alcanzaste, has conseguido el propósito. Si el propósito fueran metas, entonces la persona que se gradúa fuera una persona que se sentiría completa y feliz. Y eso no pasa. Hay unos que dicen, no, es que si yo me caso, ahí alcanzaré la felicidad y ahí podré estar completo. Pero lo hacen y no se sienten felices. Ni alcanzan ser completos ni hallar el propósito de Dios en su vida. O sea, que la meta no es el propósito. Sin embargo, las metas y los sueños son parte de un propósito, pero no son el propósito en sí mismo. Entonces ahora estamos más confundidos, ¿eh? Si nada de eso es el propósito, ¿quién me determina a mí, verdad, qué es el propósito? ¿O cuál es mi propósito? Si no es alcanzar una meta, si no es pensar dentro de mí mismo, si no es dejarme hundir porque voy a fracasar si no consigo. ¿Dónde consigo yo mi propósito? El libro de Proverbios me da una aclaratoria acerca de los propósitos. Y es que si usted nació, fue hecho con un propósito. Y el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 4, dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todas las cosas que Jehová creó fueron hechas para sí mismo. Si usted fue hecho y usted fue creado por Dios, usted debe entender que usted fue hecho para Él, para Dios. Amén. Todo lo creado fue hecho para Dios. El libro de Colosenses, y por uno de los versículos que más escuché, capítulo 1, versículo 16, dice que todas las cosas que fueron creadas, las cosas visibles, las cosas invisibles, los dominios, poder, trono, todo lo que hay, fue hecho por Él y para Él. O sea, que si usted está hoy aquí, es porque usted fue hecho por Él y para Él. Otra versión dice que usted fue hecho por Él y para los propósitos de Él. O sea, usted está aquí no para cumplir con un propósito suyo, sino para cumplir con el propósito de Dios en su vida. Esa es la realidad. Lo que pasa es que eso golpea un poco nuestra naturaleza y nuestra forma de ser, nuestra forma yoísta de ver las cosas, donde todo debe apuntar hacia mí, donde yo debo ser el centro de la tierra. Pero la Biblia me establece que yo no soy el centro de la tierra, que el centro de todo lo creado es Dios. Es más, no es el centro, todo está contenido en Él. Porque los cielos de los cielos dicen que no lo pueden contener. O sea, todo lo que existe está en Él y es creado para Él. Entonces usted podrá pensar, oye, pero que Dios tan egoísta, ¿no? Cónchale, que Dios tan acaparador, ¿verdad? Claro, porque, oye, me creaste, pero déjame ser. Pero no podemos crear que es un Dios ambicioso, un Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Efesios me establece otra realidad. Y es bueno, es difícil, hermano, hablar de propósito porque son demasiados versículos, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más corto posible y lo voy a hacer. Pero el libro de Efesios me dice, sí, tú fuiste creado por Él y para Él. Es más, antes de la fundación del mundo, Él nos eligió a nosotros. Pero nos dice que nos eligió por amor.
En otras palabras, Él me eligió porque me quería amar. Su propósito fue crearme porque quería tener relación con una creación y quería amar esa relación, amar esa creación. Y dentro de eso, Él va a dar propósitos a nuestras vidas para que usted la cumple, pero todo debe apuntar hacia Dios. No puede apuntar hacia otra cosa. Así que no es cuestión de egoísmo, es cuestión de que Él lo hizo porque lo ama. Si Él lo creó y Él le permitió que estuviera hoy aquí, es porque Él le ama. Y eso ustedes deben, oye, alegrarlo, porque Dios, pudiendo crear muchas cosas, muchas más personas, pudiendo hacer muchas más cosas, decidió todavía darme la vida y estar en este lugar hoy aquí. Hay muchos que no creen, muchos que creen que están en este lugar porque ellos se trajeron mismos, que están vivos. Porque bueno, porque he sobrevivido a esta vida cruel y dura. Pero no es así. O sea, si Dios nos ha permitido todavía respirar y estar aquí, es porque Él tiene propósitos con nosotros, con usted y conmigo. No hay gloria por eso. Dios tiene propósitos con nosotros. Ahora, ¿cómo son esos propósitos? ¿Cómo son? Número uno, los propósitos de Dios son eternos y perfectos. Son eternos y perfectos. Cuando tú ves o uno estudia la vida de los hombres de Dios y la vida que queda plasmada en la Biblia, usted nota que a veces el propósito va más allá de lo que usted puede palpar y ver en este momento. Cuando usted ve que Dios llama a un Abraham, y eso lo estudiamos el día viernes, lo llama, Génesis capítulo 12, versículo 1, sale de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te daré. Y Abraham decidió tomar esa decisión, salió. Él tenía un propósito con Abraham, tenía algo hermoso con Abraham, pero ese propósito de tener una nación grande, de que reyes salieran de sus lomos, de que el que le bendijera lo bendecirá, el que lo maldijera, él no lo vio cristalizado, no lo pudo ver. Él tuvo dos muchachos, uno que fue un cacho y el otro que fue el hijo de la promesa, que fue Isaac. O sea, él tuvo un hijo y él no pudo ver su descendencia ni la tierra llena. Él no pudo ver ni siquiera la magnitud de la promesa que Dios le estaba haciendo a él, ni el propósito que Dios le estaba mostrando a él. No lo pudo notar, porque de él iba a salir nada más y nada menos que Jesucristo. Imagínense, ¿cuándo se iba a imaginar Abraham que de él iba a salir el mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios? O sea, él no tenía en cuenta. Por eso es que los propósitos son eternos. Dice que el libro de Eclesiastés, que todo lo hizo Dios hermoso y que ha puesto eternidad en el corazón de todos. O sea, esto es algo eterno. O sea, a veces nosotros no sabemos la trascendencia de lo que hacemos y del propósito que nosotros cumplimos en la tierra. A veces pensamos que es un momento pequeño, pero dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, usted no había nacido y ya Dios lo había escogido usted. Está en la tierra, pero después que muera, siguen los propósitos con usted. Propósitos eternos que a veces uno no entiende por completo, pero son así los propósitos de Dios. Dentro de esos propósitos eternos, por lo menos dentro del pueblo de Israel, que nace de Abraham, estaba tener una nación específica, santa, una nación escogida, una nación especial, que anunciara dentro de un mundo politeísta que había un solo Dios. Y que ellos se encargaran de decirle a todo el mundo que había un solo Dios, un solo Rey de Reyes, una persona que quería establecer. Pero ellos no pudieron cumplir en su totalidad con esa misión. Y eso se trasladó de ahí hasta la iglesia. O sea, que usted no crea que eso es algo nuevo. No, que nosotros somos llevados a anunciar el mensaje. Sí, nosotros en esta época, en este momento, somos parte de las personas que cumplimos con esa misión hermosa de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero eso es algo que Dios ha querido establecer desde el principio, siempre con hombres, siempre con familia, donde pudieran anunciar cómo era que Dios quería trabajar por medio de una familia o de medio de una nación. Entonces usted ve que ese propósito de predicar o de anunciar quién es Dios, no lo tenemos nosotros desde ahorita, o no lo tiene usted en este mes nada más que vamos a predicar, sino que es algo que siempre Dios ha tenido en su corazón, porque ha sido su propósito. Y cuando usted cumple ese propósito, hermano, usted
usted se siente diferente. ¿Cuántos han predicado el Evangelio alguno por uno? Y cuando usted predica y la gente acepta al Señor, ¿cómo se siente? Es algo, hermano, que usted dice, es difícil describirlo. Para que haya palabras, para que usted dice, wow. No le estamos diciendo de metas. No es que no, usted tiene que ser teólogo para que usted sabe, tenga que... No. Cuando usted anuncia la verdad del Señor, usted dice, oye, me siento tan bien, porque es de los propósitos eternos de Dios, donde usted lo está haciendo realidad en este día o en esta fecha cuando Dios lo llamó, en esta época. Entonces usted dice, oye, me siento tan bien. Eso pasa con la predicación, eso pasa con la alabanza y la oración, en conseguir unas cosas increíbles, no se las puedo decir porque lo tomaré mucho tiempo. Pero eso pasa cuando usted alaba al Señor, cuando usted lo adora. Hermano, usted cuando lo entiende, a lo que usted fue creado, dice el libro de Efesios que usted fue creado para la alabanza de Dios, para la adoración de Dios. Y cuando usted lo hace, usted se siente bien. Usted se siente que está cumpliendo con el propósito eterno de Dios, que fue creado antes de que fuera la creación. Creó los ángeles y todos los adorados, después aquí en la tierra, y después pasaremos una eternidad alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted lo hace aquí, usted hace, oye, ese esfuerzo por alabarlo a Él. Entonces, agarra sentido, ¿verdad? Que uno venga y no que usted va a cantarle, sino que usted va a alabar a Dios. Entonces, cuando yo entiendo ese propósito en mí, puedo sentir que me siento completo y que estoy cumpliendo con lo que Dios quiere conmigo. Ahí estaba predicando la palabra de adoración. Cuando usted ve los propósitos eternos de Dios en que fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, que me habla de gobierno, de familia, de ser productivo. Cuando usted alcanza todo ese tipo de cosas, entonces usted empieza a entenderlo. Todos somos llamados, dice, para la gloria mía los he creado y los formé y los hice. Libro de Isaías capítulo 43, versículo 7. Los propósitos de Dios número uno son eternos. Diga conmigo, eternos. Eternos. Número dos, los propósitos de Dios no son pequeños. En Dios no hay propósitos pequeños. Tú sabes que a veces yo decía, no sé si a usted le ha pasado igual, déjeme confesarle esto. Yo decía en la iglesia, oye, la gente sí habla por hablar, ¿no? A veces agarra el micrófono y dice por decir algunas cosas, ¿no? Como que sabe que hablan con la gente y dice, Dios tiene propósitos contigo. Y los propósitos que tiene contigo son grandes. Todo el mundo tiene los propósitos grandes. Y los pequeños. ¿Y cuáles son los propósitos pequeños? Cuando yo estudio el tema y me doy cuenta que no hay propósitos pequeños para Dios. Todo es como Él es. Todo es maravilloso, todo es grande. Todo forma parte de un plan perfecto que Él ha destinado para nosotros. Todo forma, miren. Me voy a la historia de la sierva de Naamán. En 2 Reyes capítulo 5. Una joven que dice que fue llevada cautiva. Y yo me imaginaba, yo veo películas y veo bastantes películas. Entonces yo me imaginaba esas películas donde tiene guerra, entonces traen a rehenes y los traen cautivos. Entonces, ¿qué le hacen a las mujeres? A las jovencitas. Las agarran, las golpean, las violan, le hacen de todo. Las venden, las utilizan como esclavas. Todo eso sucede. Y esta mujer fue traída por el ejército asirio. Y una de esas muchachas logró llegar a la casa de Naamán. Cuando ha pasado por todo eso, que la pueden golpear, que le están esclavizando, que la pueden haber estado violado, que se pueden utilizar de ella, ¿qué sentimiento puede tener esa joven? De rabia, ¿verdad? De amargura, de molestia, de venganza. Señor, juicio, ¿no? Sobre estos asirios. Mátalos a todos, destrúyelos. Oye, ¿por qué? Porque está pasando. Y lo que le ocasionaron esos problemas fueron ellos mismos. Y estaba ahí con un general del ejército de Asiria. Estaba con Naamán. Y ella le dice, lo ve lleno de lepra. Le dice, bueno, ¿tú quieres ser sano? Hay un hombre de mi pueblo que puede ayudar. Búscalo, se llama Eliseo. No se sabe más nada de esa muchacha. Es más, ni siquiera se sabe el nombre. Si estuvieran haciendo una película, no la pueden colocar ni siquiera como extra, en los créditos, porque no se sabe el nombre de la muchacha. ¿Verdad? Porque hay personajes principales, Eliseo, Naamán, personajes de reparto, Jesse, el río.
Pero de resto, hermano, la muchacha, el río, se sabe el nombre del río, es el río Jordán. Bueno, de la muchacha ni siquiera se sabe el nombre. No se sabe el nombre de ella. La enfermedad, la lepra. Y hasta la lepra, sí, se sabe hasta el nombre de la enfermedad. Oye, qué interesante. Pero el nombre de la joven no se sabe. Pero ella cumplió un propósito. Sencillo, pero importante dentro del plan de Dios para que esa historia fuera incluida ahí y para que Dios se pudiera glorificar sobre un hombre de otra nación, con otra religión, con otras creencias. Y Dios utilizó a esa jovencita sin nombre para que Dios se pudiera manifestar mediante la sanidad y para que fuera engrandecido. Imagínate. No se sabe el nombre. No se sabe el nombre del mensajero que Marta llevó a que buscara a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. Nadie sabe el nombre del mensajero, pero él fue. Si no hubiera ido el mensajero, ¿qué hubiera pasado? Usted no sabe. Bueno, tal vez viene, Jesús sabía todas las cosas, ok, y usted puede meter otras cosas, bueno, viniera otro, claro, eso sí, que eso vamos a hablar. Pero ese hombre jugó un papel importante. Todo el mundo se sabe. ¿Quién se glorificó en eso? El Señor. ¿Quién se glorificó en la enfermedad de Naamán? Dios. Porque todos los propósitos deben apuntar a que la gloria y la honra se la lleve en Dios. Esto no se trata de nosotros. No se trata de lo grande que usted eso golpea, porque usted sabe que usted quiere llegar y que dice, pero recuerda que fui yo. Fui yo el que lo hice. Como la historia del burrito. Usted la sabe, ¿verdad? El del asno. El que le decía a los demás animales, no, la gente me aplaudía, me recibía con palmas, wow, y toda una ovación. Oye, no seas burro, vale, no seas burro. No era a ti, era el que tenías arriba, el que cargaba arriba. ¿Qué? Sí, era Jesús que estaba arriba de ti, que estaba pasando, pero no eras tú, chico. O sea, a veces uno quiere eso, uno quiere caminar y que nos reconozcan. Yo soy el doctor, cara. Soy el que, recuerda que yo oré por ti por sanidad, no se te olvide. Yo te puse las manos, o yo soy el que pongo las manos y pasa algo. Yo soy el que toca, ¿sabes? Cuando yo toco la batería, Ramón, es otra cosa, no es igual cuando toca Jonathan. Hay un ambiente allá. Uno le gusta eso. Uno le gusta, hermano. Uno a veces es tan, o sea, es algo que uno tiene en su corazón, de simplemente querer que lo reconozcan, que uno, oye, le hagan algo, ¿vale? Una camisita. Que sea una camisa firmada, ¿verdad? Por favor. Pero todo lo que uno hace, uno debe entender que no se trata de uno, que uno es un instrumento más y que todo se trata de Dios. Todo lo que uno hace se trata de Dios. Y que Él quiere llevar siempre la gloria y la honra por todo lo que Él quiere. Así que no creo pequeño nada. Su casa, pues estamos diciendo ahorita que la abra para predicar el Evangelio. Eso no es pequeño. Que usted venga y sea parte de un cuerpo y que usted lo nutra y que su asistencia, su sonrisa, su Dios le bendiga, el que le hable a alguien, el que ayude a alguien. Nada es pequeño delante de Dios. Todo lo que Él hace es perfecto y hermoso y es grande para Él y por Él. Amén. Los propósitos de Dios son eternos y perfectos, no son pequeños. Y número 3, para finalizar. Está por encima de mis errores. Los propósitos de Dios están muy por encima de mis errores y mis fallas. Hay hombres de Dios que fueron llamados con un propósito. No con su propósito, ¿entiendes? No, con un propósito de Dios. En ese propósito cometieron errores, como los ha cometido usted y como los he cometido yo. Pero errores, fallas. Me recuerdo a Pedro, una persona que todo el mundo conoce. Mateo capítulo 4, versículo 19 le dice: sígueme y yo te haré ahora pescador de hombres. Te estoy dando un propósito, te estoy dando una identidad, vas a ser ahora